Hola y bienvenidos al video número 8 del curso de Dreamweaver CC. Muy bien, en el video número 7 vimos cómo íbamos creando nuestra estructura ya en HTML y nos habíamos quedado que para este video íbamos a empezar a trabajar con lo que es el CSS. Pues bien, una pequeña aclaración o una pequeña explicación antes de iniciar con esto. Hay que tener en cuenta que HTML podemos construir todas las etiquetas, pero HTML no nos permite o el lenguaje HTML no nos permite, digamos, decirle en qué sitio va cada etiqueta. Pero para eso hay un lenguaje especial que se llama CSS. Y CSS es el que se encarga de administrar y de decirle qué colores, qué tipo de contenido, qué tipo de fuente, dónde, en qué sitio va a estar cada uno de estos elementos que vamos creando. Pues, ¿cómo vamos a trabajar CSS? Bueno, hay básicamente varias formas, ¿no? La primera, obviamente, podríamos escribir dentro de este mismo documento, hacerle una sentencia de CSS y incluir dentro de este mismo documento el CSS. Pero obviamente eso nos ocuparía más espacio en el código, lo cual significa que nos va a quedar, digámoslo así, desordenado, ¿no? Entonces no es lo recomendable. Lo recomendable es trabajar un archivo independiente y obviamente vincular ese archivo a este HTML para que los cambios que nosotros hagamos a esta estructura pues queden escritos en ese archivo CSS y no en este documento, y aún así nos afecte este contenido. Pues bien, ¿qué vamos a hacer entonces para eso? Lo primero que vamos a hacer es irnos a archivo nuevo. Y entonces aquí en documento nuevo, en vez de colocar el HTML, vamos a seleccionar CSS. Muy bien, ya marcando CSS, lo que tenemos que hacer es darle crear. Y hemos creado nuestro archivo CSS ya. ¿Qué tenemos en este archivo CSS? Bueno, simplemente una sentencia de @charsen UTF-8. Digamos que nos sigue reconociendo el idioma español. Y bueno, que nos dice que CSS documento, o sea, este es un documento de CSS. Es todo lo que tenemos. ¿Qué vamos a tener que hacer con este documento? Vamos a darle guardar como. Y como vemos, al haber creado las galerías Bootstrap, ya lo había dicho anteriormente, al haber creado las galerías Bootstrap, nos ha creado también una carpeta de CSS donde hay un archivo bootstrap.css. Entonces, bueno, pero antes de guardar esto, voy a mostrarles un pequeño detalle para ir mirando de qué consiste el tema de galería Bootstrap. Muy bien, entonces si nos venimos acá a diseñador CSS, vemos que acá tenemos, digamos, algunas de las fuentes y vemos que este archivo bootstrap.css nos dice que es solo lectura, es decir, no lo podemos modificar. Por lo tanto, requeremos anexar otro documento CSS, y eso es lo que vamos a hacer con este CSS. Muy bien, aclarado eso, entonces ahora sí vamos a ir a guardar como, y voy a venirme aquí a la carpeta CSS y le voy a decir que este es un archivo CSS y le voy a decir que se llame general. Ustedes le pueden colocar el nombre que quieran. Yo le voy a colocar este nombre de general porque va a ser el CSS general de todo el sitio. ¿Por qué? Porque voy a crear otros archivos CSS para sitios como por ejemplo el blog, por ejemplo el inicio, y bueno, para eso voy a crearles un archivo específico de CSS. Entonces simplemente voy a colocar este como archivo de estructura, o mejor dicho, le voy a cambiar mejor a estructura. Y ya sé con eso que es el archivo con el cual manejo la estructura del sitio. Guardar. Muy bien, ya he guardado el documento CSS, y si me vengo aquí a los archivos, y abro CSS, veo que ya está aquí esa estructura CSS. Veo que también está Bootstrap CSS, pero está con un candado. Significa que está bloqueado. Y lo más recomendable, obviamente se puede desbloquear, pero lo más recomendable es no hacerlo. Ya puedo empezar a trabajar entonces con el diseñador CSS para empezar a generar contenido o para empezar a modificar este contenido. Bueno, aún no. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que adjuntar este CSS, tengo que adjuntarlo al plantilla general. ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, voy a venir acá. Puedo ubicarme en cualquier parte del sitio de esto. Y lo que voy a hacer es, para adjuntar, me vengo acá donde dice fuentes y voy a darle, si se dan cuenta, hay una pequeña más o crucecita
donde dice agregar origen CSS. Al darle clic sobre él me aparece esta pequeña pestaña donde me aparece tres opciones. La primera sería crear un nuevo documento CSS. Si yo le doy desde acá, pues entonces automáticamente me va a crear el documento CSS. Si yo le doy acá a adjuntar archivo CSS existente, entonces voy a adjuntar el estructura.css. Si le doy acá en definir en página, significa lo que ya les había comentado, que iría a escribir el código dentro de este mismo HTML que estamos trabajando, y esa no es la idea. Entonces, como ya creé el archivo CSS, ya lo tengo creado, entonces voy a darle adjuntar archivo existente. Y acá me va a pedir, digamos, una URL donde estaría ubicado. Voy a darle examinar. Y si ven, acá está en template porque fue el último que abrí. Voy a venir acá a la carpeta del sitio que es Dreamweaver. Voy a abrir CSS y voy a seleccionar estructura.css. Muy bien. Aceptar. Y al aceptar ya vemos que está ahí. Acá me dice añadir como vínculo. Es importante que esté seleccionado esto. ¿Por qué es importante? Porque si lo colocamos como importación, significa que si hay contenido o hay código escrito en este archivo, me lo va a importar al HTML, y esa no es la idea. Y acá, bueno, acá es para los media query, y eso lo vamos a trabajar más adelante, porque ahí ya es donde vamos a empezar a trabajar con lo que es definir un sitio para los diferentes dispositivos móviles. Pero como ya lo dije en la presentación del curso, vamos a hacer primero el sitio de ordenador y luego haremos el sitio o lo adaptaremos para los diferentes dispositivos móviles. En la práctica, es decir, si yo estuviera haciendo no un curso, no haciendo este curso, sino estuviera haciendo una página web para mi uso personal o para algún cliente, no voy a hacer primero el de escritorio y luego el de dispositivos móviles, sino que lo iría haciendo de una vez. Sin embargo, lo prefiero hacerlo, como este es un curso, prefiero hacerlo paso a paso para que ustedes vean las diferencias que se van a hacer. Muy bien, ¿qué tengo que hacer? Aceptar. Y ahora, al haber dado a aceptar, entonces ya vemos que primero esta estructura CSS nos empieza a aparecer aquí como parte del plantilla general.dwt. Vemos que nos aparece estructura.css, y acá también vemos que nos ha agregado un lead href css estructura. Significa que ya está vinculado, y significa que de ahora en adelante ya puedo trabajar en ese CSS directamente desde acá. ¿Qué tengo que hacer? Guardar todo y actualizar el index. Si yo tuviera más páginas vinculadas a esta plantilla, me iría a aparecer aquí en el listado. Sin embargo, no me aparece porque tengo solo una. Actualizar, y listo, me ha actualizado. Ahora voy a darle guardar todo para que me guarde el index, y listo, ya tengo ese archivo vinculado. En el siguiente video ya vamos a empezar a crearlo acá. Hay que ir paso a paso, hay que explicar cada detalle, porque la intención de este curso no es tanto hacerlo rápido, sino que cada uno de los que han tomado este curso pues vayan aprendiendo por qué se hace cada cosa, qué significa en la práctica y cuál es la afectación que tiene en el sitio que vamos creando. Nos vemos en el siguiente video.